de personas con discapacidad y un 40% de ellas fueron afectadas durante la etapa prenatal o al momento de su nacimiento. Este porcentaje es mucho mayor si además de la deficiencia visible al nacer, se contabiliza el gran número de bebés que revelan su deficiencia después de algunos años. ¿Será de poner algo así, Marce? Las estadísticas nos hablan que 1 de cada 4 personas en el mundo tienen una deficiencia en su desarrollo intelectual o emocional, como consecuencia de escasos cuidados preconcepcionales, prenatales y en la primera infancia. Un bebé que ha sido cuidado en su etapa prenatal y primera infancia tiene las condiciones ideales para desarrollar al máximo su potencial en la juventud y vida adulta, así como para aportar al progreso y desarrollo de nuestras comunidades. Nuestro trabajo se dirige a formar a profesionales y técnicos de salud, educación y desarrollo social, adolescentes y líderes comunitarios que se preparan como agentes de cambio social. Este trabajo permite incidir sobre prácticas que promueven la planificación familiar, la prevención, el cuidado prenatal y el cuidado postnatal hasta los primeros 2 años de vida. Nuestro principio es atender a los grupos prioritarios y poblaciones más vulnerables, enfocándonos en sus necesidades. Por ello, invertimos en llegar a los lugares más alejados, donde los profesionales tienen menos posibilidades de capacitación. Para más información, visita nuestra página web www.prenatal.tv. Nuestro trabajo se dirige a formar a profesionales y técnicos de salud, educación y desarrollo social, adolescentes y líderes comunitarios que se preparan como agentes de cambio social. Este trabajo permite incidir sobre prácticas que promueven la planificación familiar, la prevención, el cuidado prenatal y el cuidado postnatal hasta los primeros 2 años de vida. Fundación de Val. Ya se vas. ¿Empiezo? ¿Sí? ¿Estamos en vivo ya? Sí. Sí, correcto. Perfecto. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por conectarse. Esta es la página de la Fundación de Val. El día de hoy nosotros vamos a empezar un ciclo de charlas que nosotros estamos preparando con expertos de los 4 países donde trabaja la Fundación de Val, que son Ecuador, Bolivia, Honduras y El Salvador. La Fundación de Val tiene una trayectoria de 35 años y nosotros lo que hacemos es trabajar básicamente en temas de prevención de enfermedades y deficiencias. Tenemos básicamente 3 estrategias. La primera es el tema de formar profesionales y líderes comunitarios en los países donde nosotros trabajamos. También nosotros trabajamos con la población meta y lo que hacemos en este caso es ofrecer mensajes que ayuden a sensibilizar a la población sobre prácticas saludables en las etapas preconcepcional, prenatal y la educación popular como metodología y la mediación pedagógica. Un poco el trabajo aquí tiene que ver con hacer visitas domiciliarias, hacer talleres, trabajar con la radio, trabajar con una serie de mecanismos que nos ayuden a llegar a hombres y mujeres en edad reproductiva. Otro eje de trabajo nuestro importantísimo es la prevención del embarazo en adolescente. En este caso tenemos material propio donde nosotros trabajamos y sensibilizamos a los adolescentes sobre el peligro que tiene un embarazo a temprana edad y cuáles son las consecuencias que puede tener en un bebé por nacer. Esto, a breves rasgos, es lo que nosotros hacemos. También trabajamos muchísimo de mano de nuestras instituciones y de nuestros aliados, como UNICEF, Ayuda en Acción, World Vision y otros más. Por supuesto, trabajamos también de la mano de los gobiernos, de las universidades que acreditan nuestro programa de formación, de los ministerios de salud y de otras entidades que son claves para el tema de desarrollo. Ese es un poco nuestro ámbito de trabajo. Esto para que tengan ustedes una idea general sobre lo que hace la Fundación de Val.
la Fundación trabaja con financiamiento, con fondos holandeses, implementa el programa prenatal en los 4 países que mencioné antes: Ecuador, Bolivia, Honduras y El Salvador. Sin más, vamos al contenido, a lo que nos convoca el día de hoy, que es una de las primeras charlas que estamos organizando de un ciclo de charlas. Les pido que ustedes estén atentos a nuestra página de Facebook, porque vamos a seguir anunciando más expertos y más temas, sobre todo ahora que nos convoca todo lo que tiene que ver con prevención, que es nuestra especialidad, y la prevención de enfermedades y deficiencias en esta época de pandemia, en esta época de confinamiento, que tantos retos nos ha traído a nosotros, tanto en el ámbito profesional y en el ámbito del trabajo con comunidades. El día de hoy tenemos la suerte de tener al experto, al doctor Juan Galarza Brito. Él es médico especialista en genética clínica y él es monitor de la Fundación Deval. Monitor es un capacitador, es un experto que se ha preparado. El doctor tiene su propia experiencia y también ha tenido la oportunidad de prepararse dentro de la Fundación, y él nos va a hablar el día de hoy sobre la importancia de los cuidados preventivos en la mujer embarazada en tiempos del COVID-19. Entonces vamos a escuchar al doctor. Primero él va a dar una pequeña charla y al final vamos a vamos a escuchar un poco las preguntas que ustedes hagan por medio del video, y vamos a escoger las 3 preguntas más importantes para que él pueda contestar. Entonces doy paso al doctor Juan Galarza Brito y les invito a aprovechar este momento de conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebas. Muy buenas tardes con la distinguida audiencia. Gracias por compartir este espacio que nos ha brindado la Fundación Deval para tratar un tema tan relevante en esta realidad que vivimos este momento en el planeta y especialmente en Latinoamérica. Hoy estamos asolados por una pandemia. Ha generado grandes cambios sociales y económicos, no solamente en los países desarrollados, sino en países como los nuestros. Y nos ha obligado a mantenernos en casa, a mantenernos alejados de trabajos, de lugares de diversión, de lugares en donde se reúnen grandes cantidades de personas, sobre todo para protegernos, evitar contagiarnos y cuidar de nuestros seres queridos. Esta pandemia ya ha generado más de 4.800.000 contagios a lo largo del mundo y cerca de 321.000 muertes asociados a este virus que es el COVID-19. En prenatal, en el programa prenatal de la Fundación Deval, nosotros trabajamos por la prevención de discapacidades y deficiencias en los bebés por nacer, porque sabemos que el embarazo es la etapa más delicada de formación de un ser humano y la etapa que más cuidado requiere, ya que es necesario cuidar un binomio, la madre y el bebé. Es necesario que todas las acciones para prevenir discapacidades también se centren en esta etapa del individuo, y es necesario realizar una prevención de estas discapacidades a través de una planificación adecuada del embarazo. En prenatal creemos que un embarazo debe ser de 12 meses, en los cuales 3 meses son de preparación y 9 meses son de gestación. De esta manera podemos cuidar la salud de la madre y del bebé por nacer. En el contexto de esta pandemia, es importante considerar que las personas que se encuentran embarazadas y las parejas que se encuentran planificando son también vulnerables. Más vulnerables que antes de esta situación por el virus del COVID-19. En prenatal trabajamos en un concepto que es la ecología fetal, en la cual el feto en formación se mantiene en relación con diferentes personas, diferentes organismos y bajo diferentes factores que pueden ser positivos o negativos para su formación. El matroambiente, que es el ambiente más cercano al feto en formación, que es su madre. El patroambiente, que es el padre, la pareja, la comunidad que le rodea y en general la familia que va a apoyar el desarrollo de ese embarazo. Y el macroambiente, que es el ambiente económico, el ambiente político, el ambiente cultural y también el ambiente natural que rodea a esa comunidad o a esa familia.
hoy en día tenemos un agente que va a generar daños en las comunidades en el macroambiente. Estamos en una pandemia ante un virus. Un virus es un agente infeccioso que no está vivo. Es un fragmento de ARN, en el caso del COVID-19, que está rodeado de una cápsula de proteínas y requiere células, en este caso las células del ser humano, para multiplicarse y para continuar con la infección. Es necesario considerar que este virus se transmite de persona a persona y las personas que debemos cuidar son las personas más vulnerables, especialmente las embarazadas, los niños, los ancianos. En esta pandemia es necesario considerar que todos somos susceptibles de contagio, todos estamos en la posibilidad de infectarnos. Este virus se transmite por vía aérea. Eso significa que es a través de las gotitas que salen a través de nuestra respiración o el momento que nosotros hablamos, tosemos o estornudamos. Y estas gotitas permanecen en el ambiente hasta ser inhaladas nuevamente por otra persona. El periodo de incubación de este virus es aproximadamente de 3 a 7 días. Sin embargo, se considera que podría pasar incluso más tiempo antes de que una persona presente síntomas. Es altamente contagioso para los humanos y hasta lo que nosotros conocemos genera síntomas similares a la gripe, caracterizados por fiebre, caracterizados por dolor general, malestar general, fatiga, tos y una característica que es la anosmia, es decir, la incapacidad para percibir los dolores. Sin embargo, en un grupo reducido de pacientes podría presentarse con otras características como diarrea o vómitos, e incluso se plantea que en personas jóvenes, como niños y adolescentes, podría no traer ningún síntoma. Es por eso que todos debemos cuidarnos de contagiarnos y de contagiar a otros si es que estamos con este virus. Las embarazadas y las parejas que están planificando una gestación son altamente vulnerables, ya que en la Fundación de Bali, en el programa prenatal, hemos determinado que una mujer embarazada es el momento en el que se tiene que realizar la prevención más adecuada para evitar deficiencias y discapacidades en el bebé por nacer, ya que sobre todo las primeras 12 semanas de formación del embrión son las más delicadas para un organismo, ya que la genética que tiene un individuo se va a desarrollar y se va a expresar, pero ese embrión está hecho para desarrollarse, no para repararse. Es por eso es que es el tiempo más delicado de formación de una persona y también el periodo más delicado en el embarazo. Es necesario que todos en las comunidades, en las familias, tomemos conciencia de este hecho y protejamos a la mujer embarazada. Los estudios que se realizan desde que este virus inició en los contagios en China, a través de Europa, de Latinoamérica, han determinado de que las mujeres embarazadas son personas susceptibles de contraer este virus. Sin embargo, hasta el momento, en estudios publicados en Lancet y sobre todo los realizados en Wuhan por Chen y colaboradores, han determinado que el virus no tiene una transmisión directa hacia los bebés en formación. Sin embargo, es una enfermedad que todavía está en desarrollo y en investigación. Hasta donde llegamos a comprender, el riesgo de transmisión durante el embarazo al feto es realmente bajo. En series de casos de miles de personas embarazadas se han identificado pocos casos en los que ha ocurrido una transmisión y casos anecdóticos en los cuales el bebé ha fallecido por un contagio de COVID-19. Es necesario considerar que en esta pandemia la vida de las personas va a continuar, sobre todo porque poco a poco los países van controlando sus casos y van abriendo nuevamente hacia una nueva normalidad en que las personas pueden vivir, pueden trabajar. Y de igual manera, las familias van a continuar planificando su familia y los bebés van a continuar gestándose y naciéndose.
Es por eso que en Prenatal queremos motivar a las parejas y a las familias a tomar decisiones adecuadas en cuanto a la planificación familiar y al cuidado de los embarazos. Algunas personas e instituciones que apoyan la planificación del embarazo y el cuidado neonatal han identificado que durante esta pandemia los servicios de salud han disminuido la cobertura para la atención de embarazadas y se han visto con dificultad para conseguir el seguimiento adecuado del embarazo. Es por esto el llamamiento que debe ser una responsabilidad colectiva, comunitaria y familiar, tanto la planificación de los embarazos como el seguimiento de ellos. Durante esta cuarentena tenemos que protegernos del virus. Ese es el primer paso. Para eso, la estrategia a nivel mundial ha sido mantenernos en casa, generar una restricción de la circulación para evitar los contagios, ya que los contagios se realizan de persona a persona. Les recordamos que deben evitar los lugares de aglomeración de personas, que deben llevar un lavado adecuado de manos de forma constante y en caso de que no dispongan de agua y jabón, se tiene que utilizar desinfectantes como el alcohol gel. Es necesario que todos, sobre todo en los sitios de trabajo, en la calle, en el transporte, y poco a poco que la economía y las labores se van abriendo en nuestros países, utilicemos todo el tiempo la mascarilla. Existen varios tipos de mascarillas. La mascarilla quirúrgica, que es aquella que nos permite solamente taparnos nariz y boca, es la más adecuada para usarlos a nivel comunitario. Los respiradores o mascarillas N95 son los más adecuados para que los utilicen los profesionales de salud que tienen un mayor riesgo de contacto y contagio a través de pacientes que se encuentren con COVID-19. Es necesario mantener la mascarilla todo el tiempo que nosotros nos mantengamos fuera de casa. Y el momento que lleguemos a casa, debemos establecer un área de desinfección para evitar introducir este virus a nuestro hogar. El uso de guantes es desaconsejado, ya que es preferible una mano desnuda que se desinfecte con regularidad a guantes que no sabemos de qué estamos nosotros levantando, no solamente el virus del COVID-19, sino también bacterias y otros patógenos que nos pueden enfermar. La siguiente estrategia, sobre todo en las parejas que están realizando una planificación familiar, es tener en cuenta que el embarazo es el ejercicio de un derecho, el derecho de toda pareja y de toda familia de crecer. En ese sentido, es parte de un plan de vida que debe ser materializado por esa pareja y esa familia. En esta época de cuarentena, en esta época de pandemia, recomendamos mantener ese plan de vida. Si es que no se ha generado aún, conversarlo en pareja y realizar una planificación de cuándo y cuántos hijos desean tener. Para eso existen métodos de planificación familiar que a través de los métodos anticonceptivos permiten a las parejas ejercer ese derecho, ya que tener un hijo es un derecho. Y a las parejas que estén decididas a tener un bebé, les alentamos a seguir un paradigma que utiliza el programa prenatal, que es el embarazo de 12 meses. Una planificación 3 meses antes de la concepción, en la cual vamos a tener todos los factores positivos para que el embarazo y la gestación se dé con el menor riesgo posible. Esto significa una fortificación con ácido fólico a la pareja, mejorar los estilos de vida, reducir el consumo de tóxicos como tabaco, alcohol y controlar en lo posible las enfermedades que pudiera tener una persona. Tenemos que considerar aquí también la situación de vulnerabilidad. Aquellas personas que tengan enfermedades preexistentes, diabetes, hipertensión, enfermedades autoinmunes, enfermedades alérgicas, debemos tener mucho más cuidado en esta época de pandemia. Y sobre todo, en la planificación familiar va a ser necesario el apoyo de un personal médico para controlar estas condiciones médicas. Una vez gestado el bebé, es necesario un seguimiento por profesionales especializados en los sistemas de salud
Para esto, les alentamos a una captación temprana del embarazo. Mientras más pronto el embarazo se capte, más pronto puede ser fortalecido, fortificado y se puede llevar más adecuadamente un seguimiento. Recomendamos, así como lo hace la OMS, que todas las mujeres embarazadas tengan consultas de seguimiento. La OMS en los embarazos sin riesgos recomienda al menos 5 controles prenatales y al menos 2 ecografías. Hay que considerar que actualmente muchos embarazos se pueden convertir en embarazos de riesgo en el caso de que las mujeres o sus familias se contagien del COVID-19. Es por eso que es una responsabilidad comunitaria y familiar permitir que aquellas personas que se encuentren gestando logren acceder a los servicios de los sistemas de salud. Existen programas comunitarios en todos los países y el personal médico está presto y dispuesto para atender a las familias y a las mujeres embarazadas, incluso en sus domicilios, para hacer un control del embarazo y hacer un seguimiento adecuado, para que esa gestación se dé sin riesgos y de la forma más adecuada posible. Es por esto que les alentamos a nuestros colegas y compañeros mediadores para realizar un seguimiento comunitario en el cual los embarazos sean captados oportunamente y direccionados a un seguimiento que tienen derecho. El momento del parto. En prenatal sabemos que la forma como nacemos de cierta forma determina la forma como vivimos. Y por eso implementamos o fomentamos el parto humanizado. Un parto institucional atendido por profesionales en la ginecología o en la obstetricia y que tenga también un componente humano, un componente culturalmente aceptado, en el cual los componentes culturales de las diferentes etnias y creencias de nuestra Latinoamérica puedan ser respetadas. Situaciones como el parto con ropa tradicional, el parto en posición vertical, deben ser respetados por los profesionales de salud. Y aún en estos momentos de pandemia, tenemos que considerar que el nacimiento es el advenimiento de un nuevo miembro en la familia, una persona que va a formar parte de una comunidad y de una sociedad. Y tiene que ser visto como una noticia y como una buenaventura en la familia, no como un procedimiento médico más. Por eso alentamos que se respete el parto cultural, se permita el acompañamiento y la participación de los padres en el parto y sobre todo tomando las medidas de bioseguridad. De igual manera, fomentamos el apego precoz de los bebés, ya que esto ha demostrado mejorar tanto la calidad del parto como la calidad de vida de las mujeres y de los bebés. Pese a que tengamos personas con sospecha de COVID-19 o con un diagnóstico de COVID-19 positivo, es necesario alentar el apego precoz y sobre todo la lactancia precoz. Actualmente no hay información que nos indique que el virus puede transmitirse a través de la leche. Sin embargo, en estudios hechos ya en Reino Unido y estudios hechos en China de las madres que dieron a luz y que estaban contagiadas de COVID-19, se ha demostrado que existen ya anticuerpos contra el SARS-CoV-2, que es el virus que genera el COVID-19, en la leche materna de las pacientes. Es decir, que las madres están protegiendo a sus hijos de la transmisión y de padecer este virus. Tenemos que alentar a las madres a la alimentación con leche materna y también, si es que es necesario, a que las madres hagan bancos de leche en casa para alimentar a sus bebés. Nuestro objetivo es que todos los bebés nazcan saludables, disminuir el número de deficiencias y discapacidades causadas por alteraciones durante el embarazo o durante el parto. Es por eso que les recuerdo nuestro ABCD en el seguimiento del embarazo. El A, una alimentación adecuada. Aún en tiempos de pandemia, los gobiernos se han responsabilizado y se han preocupado porque una alimentación adecuada llegue a las familias. Si conocemos de alguna persona en situación de vulnerabilidad y más aún que se encuentra embarazada,
De forma comunitaria, de forma social, de forma barrial, busquemos que las ayudas lleguen a estas familias, ya que la alimentación adecuada durante el embarazo es clave para la salud de la madre y del bebé por nacer. La B de nuestro ABCD es buscar ayuda. Fomentemos que los médicos lleguen a las mujeres embarazadas y a las mujeres que lo necesitan. Es verdad que en nuestra Latinoamérica las barreras por transporte, las barreras de acceso por distancias se han visto muy aumentadas por esta situación de pandemia. Sin embargo, el personal de salud está listo para brindar atención a las mujeres que lo necesitan. Y no es adecuado que disminuyamos los controles prenatales durante esta situación. Es probable que la cuarentena en nuestros países se mantenga durante un tiempo más largo. Tengamos que retornar a una normalidad en la cual las restricciones de movilidad se mantengan. Sin embargo, es necesario que las mujeres cumplan su derecho de atención y su derecho de cuidado del embarazo. La C, cuidarse. En este caso, la agresión más fuerte es la que puede estar causada por el COVID-19. Si bien no se ha demostrado que las mujeres tengan un riesgo aumentado de contagio, sí se ha demostrado que la mujer embarazada puede desarrollar con más facilidad complicaciones relacionadas con este COVID-19. Y la D, dar amor. Durante este proceso de pandemia nos hemos visto alejados de nuestras familias, de nuestros seres queridos, y necesitamos retornar la parte humana, la parte que hacía la calidez en el servicio de salud. Y para eso debemos cuidar a todos quienes amamos a través de evitar el contagio de este virus y también de fomentar el cuidado de las personas vulnerables. Vivimos momentos difíciles, pero debemos velar porque nuestras familias y nuestros bebés por nacer nazcan saludables. Trabajamos en prenatal porque todo bebé tiene derecho a nacer saludable. Y esto es una responsabilidad no solamente estatal, sino comunitaria. Cuidar a nuestras mujeres embarazadas y cuidar a nuestros niños. Construyamos juntos una cultura de prevención, de tal manera de que juntos podamos disfrutar de la salud. Les agradezco mucho la atención. Le doy paso a Sebas. Excelente. Muchas gracias, Juan. Me avisa, no sé si estoy al aire. Estoy al aire. Muchísimas gracias a Juan por su excelente exposición. Qué importante es tomar en cuenta todos estos cuidados en el embarazo, tomando en cuenta todo este contexto de pandemia. Quizás me voy a quedar con unos pocos mensajes clave que ha mencionado acá Juan como monitor de nuestro programa prenatal y que son tan importantes de quizás memorizar, incluso de difundir con el resto de personas, porque al final la Fundación Deval y el programa prenatal lo que busca es generar una cultura de prevención. Y esa cultura de prevención solamente se logra cuando todos somos sensibilizados y todos trabajamos por la prevención. Juan menciona en su exposición que es importantísimo tener durante la etapa del embarazo, desde la planificación, el embarazo y los primeros días de vida, hay que tener mucho cuidado en el binomio madre-hijo. Es importantísimo tomar en cuenta los aspectos de planificación, la planificación de un proyecto de vida y yo creo que me quedo aquí con algo que es importantísimo, que es el enfoque de derechos, ¿no? Tener el embarazo con este enfoque de derechos, tener el tema de la planificación con este enfoque de derechos de tu plan de vida y el hecho de quedarnos con los mensajes claves de planificación, que es nuestro 3+9, ¿no? Pensamos que en este caso el embarazo es un embarazo de 12 meses, estamos hablando de que al menos tenemos 3 meses de planificación, si son más meses mejor, y 9 meses de embarazo con los cuidados que estaba mencionando en este caso el doctor Juan Galarza. Por otro lado, es importantísimo lo que menciona el doctor Juan Galarza con respecto a la planificación familiar y el tema del acceso a anticonceptivos. Este es uno de los problemas que nosotros hemos estado identificando, el mismo Fondo de Población ya lo ha establecido, el hecho de que
se vean interrumpido el acceso a los métodos anticonceptivos, el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incide en que los embarazos no sean planificados. Y esto es importantísimo tomar en cuenta ahora en este momento en el que estamos en una etapa de confinamiento durante esta crisis sanitaria. Es importantísimo también no interrumpir la lactancia materna. Creo que en este énfasis lo que ha dicho el doctor Juan Galarza es importantísimo debido a la protección que significa la lactancia materna y el hecho de buscar las alternativas utilizando los mecanismos de bioseguridad para dar una lactancia utilizando todas las protecciones y las precauciones del caso, y también la opción de los bancos de leche, que eso es algo que nuestros colegas del Salvador han estado trabajando dentro de la Alianza Neonatal y que de manera muy exitosa lo han llevado como una de las iniciativas. Vamos a una de las preguntas que tenemos acá. Vamos a sacar las preguntas acá una a una para que Juan nos pueda ayudar con su impresión y sus respuestas. La pregunta número 1 nos llega desde El Salvador. En El Salvador nos preguntan que hay una persona que nos pregunta que no están dando atención de ningún tipo a las embarazadas. Quizás en alguna localidad de El Salvador está pasando que no están teniendo atención a embarazadas, a menos que tengan algún síntoma de peligro. Entonces la pregunta es, ¿podría afectar el desarrollo correcto del bebé el no recibir los controles prenatales normales? Juan, ¿qué nos puedes decir con respecto a esta situación que nos presenta una persona de El Salvador? Muchas gracias, Sebas. Realmente sí. Hemos determinado, y la OMS lo propone, que los controles prenatales permiten la identificación temprana de factores de riesgo. Existen algunos controles que son necesarios, y sobre todo en grupos poblacionales que tengan mayor riesgo, como las mujeres que tienen más de 35 años, las adolescentes embarazadas, las mujeres que tienen patologías de riesgo, las mujeres que tienen riesgo de infecciones como el dengue, como el toxoplasma, las mujeres que tienen enfermedades como diabetes, hipertensión. Entonces, es necesario que se retome de forma oportuna y adecuada la atención a todas las embarazadas. Tener solamente síntomas sería aquellas mujeres que además del embarazo presenten la posibilidad de una infección con el COVID-19. Sin embargo, el embarazo tiene que llevar un seguimiento médico y un seguimiento por profesionales de la salud, tanto durante el primer trimestre para la suplementación y fortificación con ácido fólico y vitaminas, como después en el segundo y tercer trimestre por el riesgo de trastornos hipertensivos, infecciones, diabetes gestacional. Si es que no llevan adecuadamente un seguimiento, el riesgo es que alguna de estas complicaciones en el embarazo perjudiquen el crecimiento del bebé, generando un bebé de bajo peso al nacer, o lleven a que el embarazo se interrumpa de forma temprana, como por ejemplo un nacimiento prematuro. Estas dos situaciones pueden llevar a que el bebé desarrolle deficiencias y discapacidades, y se deben evitar durante el embarazo. Es preferible realizar los controles en casa de la presión arterial a que el parto tenga que adelantarse por una preeclampsia o por una eclampsia que puede llevar a una muerte materna y una muerte neonatal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Vamos con otra pregunta. Hay algunas preguntas muy interesantes y lo más interesante, lo más relevante de esto es que son preguntas de vivencias, ¿no? Aquí nos preguntan desde Ecuador. Dicen, bueno, ¿qué pasa en la sierra indígena? En la sierra indígena en el Ecuador está pasando mucho que se está privilegiando el parto en casa y con una partera. Entonces, un poco por el temor del contagio, no se realiza el parto, si se quiere, institucionalizado, sino que se hace el parto en casa y se hace con una partera. ¿Cuál es el riesgo en este caso para la embarazada y para el bebé? ¿Cómo lo ves, Juan, doctor Juan Galarza, ahorita? Por favor, recomiéndanos cómo se debe llevar un parto en casa. ¿Crees que es una buena práctica para, en este caso, en este momento que tenemos el problema del COVID, de la pandemia? ¿Cómo
¿Cómo ves este asunto? Bueno, el parto en casa es parte de los programas de parto culturalmente aceptado. Lo importante es que se dé en mujeres que no tengan factores de riesgo. Significa que si la mujer tiene una preeclampsia, tiene una eclampsia o está con una infección de vías urinarias o una infección vaginal, debería ser preferible que acuda a un centro médico y se dé con mejores condiciones. De igual manera, si es que el bebé tiene alguna condición distinta, como una malformación, es preferible que ese bebé nazca en una institución de salud que le puede brindar un mejor tratamiento y un mejor seguimiento. Ahora, el parto en casa o la atención con parteras es parte de la cultura y yo pienso que en Ecuador no es el único lugar, sino también en otros países de Latinoamérica. Se puede proponer que las parteras que vayan a atender el parto tengan el acompañamiento también de un personal médico, de tal manera de que el médico pueda realizar algunas acciones que pueden evitar o favorecer en cierta forma la salud del bebé. Además, se tiene que dotar de parte de los sistemas de salud a las mujeres que fungen como parteras de material para la atención del parto, como guantes, como para ligar el cordón, los clips, como para cortar el cordón, una tijera que sea estéril. En algunos sitios de nuestro país, en Ecuador, esto se realiza y se favorece incluso que las parteras acudan a los centros de salud. Tenemos que considerar que pensar que el hospital o el centro de salud es un sitio sucio o es un sitio contaminado es un error. Es un sitio que está constantemente teniendo un proceso de desinfección. Entonces, si una mujer acude para tener su parto de una forma cultural, con acompañamiento de su familia o de su partera en un centro de salud, este centro va a estar equipado y va a estar a la vez desinfectado para ese fin. Y el riesgo de contagio podrá ser menor. De igual manera, el bebé, el momento que nazca, podrá ser atendido y podrá ser chequeado también por el personal médico para brindar algunas situaciones como por ejemplo la colocación de antibiótico en los ojitos como parte de un proceso de desinfección, como por ejemplo la colocación de vitamina K, que eso evita la enfermedad hemolítica del recién nacido, y también la adecuada o certificación del nacimiento del bebé. Entonces, más que hacerse un parto en casa por una partera, hay que tratar de que acudan a los centros y los centros están, algunos de ellos equipados para que puedan ser atendidos por una partera dentro del centro de salud. Juan, sí, una pregunta que está llegando desde Bolivia, me pregunta Sheila Lizeth García Cacho, si es que, primero saluda y dice que si es que una persona que ha sido dada positiva con COVID-19 y es madre, tiene que dar de lactar a su niño. Si me ayudas con la respuesta, por favor. Claro, en este caso, como les hemos mencionado, los estudios proponen que incluso la leche materna contiene anticuerpos si es que la mujer ya ha superado la infección. Si es que la mujer está contagiada de COVID-19 y aún las pruebas han determinado que está en una etapa de la infección que puede contagiar, lo que se debe hacer es colocar una mascarilla a la madre para evitar que la madre al hablar, al respirar, emita este virus. Y lo importante es que el bebé se alimente con leche materna. Si es que no tuviéramos la opción en cuanto al contexto o al sitio sanitario donde se encuentra la mujer embarazada, debemos favorecer que la mujer se extraiga la leche y el bebé se alimente con leche materna. Eso le va a brindar no solamente una protección quizá para el COVID-19, sino para otras enfermedades y la mejor nutrición que puede tener un ser humano durante sus primeros días de vida es la leche de su madre. Entonces, en este caso, se debe buscar la manera para que el bebé sea alimentado con leche materna. No se le debe restringir.
Hasta el momento, la única razón para restringir la lactancia materna es que la madre tenga o se encuentre contagiada con el virus del VIH. Es decir, que la mujer pueda contagiarle este virus, el del VIH, a través de la lactancia. Es la única razón para suspender la lactancia. Gracias, gracias Juan. Tenemos otra pregunta con respecto al tema nutricional. Existe la pregunta si existe alguna suplementación fuera de lo convencional del ácido fólico, del hierro, durante la gestación en estas circunstancias. ¿Hay algún elemento nutritivo que nos pueda ayudar a estar más protegidos o mejor? Tanto se habla ahora, yo creo que incluso en el sentido muy comercial, de buscar suplementos que aparentemente te van a proteger y demás. ¿Qué pasa en este caso con la mujer embarazada? ¿Hay algo adicional o distinto que se deba tomar en cuenta a nivel nutricional? Bien, la nutrición en la embarazada debe ser una nutrición balanceada y debe ser una nutrición que sea completa. Debe haber grupos alimenticios que consten de carbohidratos como el pan, la harina, el maíz. Debe haber proteína, tanto de origen animal como la carne, los huevos, el pescado, la leche, como de origen vegetal, que son los granos, las leguminosas, la quinoa, que en la cultura andina es un producto muy nutritivo. La avena también va a nutrir bastante en el tema de proteína. Pero lo que no podemos hacer es que exista un faltante o una carencia de alimentos a la mujer embarazada. En cuanto a la fortificación del embarazo, el ácido fólico tiene que ser tomado 3 meses antes y mantenerse durante el primer trimestre. Eso es lo ideal. Si una mujer está embarazada, debe también tener una suplementación de hierro y en algunos casos de otras vitaminas también. Se tiene que restringir, sobre todo durante el primer trimestre, una ingesta grande de vitamina A, ya que un exceso de vitamina A podría ser perjudicial para el feto en formación. No existe hasta el momento un alimento que nos vaya a potenciar mucho el sistema inmunológico. Sin embargo, una persona que está bien nutrida tiene un sistema inmunológico adecuado para combatir una infección tanto vírica como bacteriana. En el caso de que tengamos un proceso de desnutrición, es una persona más vulnerable para una infección. Hay algunos tratamientos que se han propuesto, multivitamínicos, megadosis de vitamina C, megadosis de vitamina B, pero ninguna ha demostrado tener una eficacia para evitar ni el contagio ni las complicaciones con el virus, hasta donde nosotros hemos conocido. Lo importante es que la población, sobre todo las mujeres que se encuentran en gestación, se encuentren bien alimentadas. Y también debemos quitar un poco de la mente de las personas esa idea de que la mujer embarazada debe comer por 2. No, es necesario que aumente una porción de alimentos, pero esta porción no tiene que ser el doble de lo que consume. Y sobre todo dar preferencia a aquellos alimentos que contengan proteínas, la carne, los huevos, el pollo, el pescado, las lentejas, frijol, quinoa, avena. ¿Sí? De tal manera de que nos vamos a fortificar con eso. Y las vitaminas están en las frutas y en las verduras. No debe faltar en el plato de una familia que esté esperando un bebé colores, eso significa frutas de todos los colores, y verde, que son las hojas verdes, pero sin un proceso de cocción excesiva para que permita que las vitaminas que ahí se encuentran se puedan alimentar o puedan alimentar a las personas de la familia. Muchas gracias, Juan. Decirte que también desde Honduras nos están escribiendo. En general hay muy buenos comentarios, te agradecemos mucho porque ahorita con todas las dudas que tú estás aclarando, yo creo que la gente está muy, muy enganchada con todas las respuestas que estás dando ahorita a las preguntas. Indicarte que desde Honduras nos preguntan, poniéndonos en la posición de una mujer embarazada, ¿qué preguntas debe hacer una mujer embarazada al momento que tiene una cita, un control con su ginecólogo?
dependiendo del momento del embarazo, seguramente habrán diferentes preguntas, pero si podemos guiar un poco, una mujer embarazada nos está preguntando justamente sobre qué hacer en el momento de la cita, qué preguntas hacerle a su ginecólogo, y de esta manera un poco tratar de extraer la información más importante y tomando en cuenta un poco el tema del contexto que estamos viviendo ahora de pandemia, ¿no? ¿Qué preguntas debería hacerle ahora una mujer embarazada al momento de tener su control? Bien, yo pienso que lo más importante que debe saber una mujer embarazada es cuáles son los signos de riesgo o de alarma, ya que nos encontramos en este momento con limitaciones de acceso y limitaciones de acudir al momento menos pensado a un médico o un ginecólogo. Todas las mujeres embarazadas deben tener signos de alarma. Entonces, algunos, adelantándome a lo que los ginecólogos podrían emitir, signos que impliquen infección, fiebre. Toda mujer con fiebre tiene que ser valorada por un médico, independientemente se sospeche de COVID o no. Existen otras condiciones como infección de vías urinarias que podrían causar problemas en el embarazo y perjudicar también la formación del bebé. Además de eso, secreción vaginal, sangrados, dolor del vientre, dolor abdominal. Es importante que la mujer pueda identificar estos signos de riesgo para poder acudir en caso de una emergencia. De igual manera, las mujeres sobre todo que se encuentran en la segunda mitad del embarazo, después de las 20 semanas, signos como dolor de cabeza, ver luces, escuchar pitidos, que se hinchen las piernas, pueden ser signos de una hipertensión gestacional y deben ser conocidos por toda mujer como signos tempranos de complicaciones. Otra cosa que deben conocer de los médicos y de los profesionales es a dónde acudir. Todos los servicios de salud se han organizado para atender de forma prioritaria las emergencias. Si una mujer sabe cuáles son sus signos de alarma o que existe alguna complicación en el embarazo, debe saber a dónde puede acudir. Los sistemas de salud tienen por puerta de entrada la atención primaria, es decir, los consultorios a nivel comunitario, los centros de salud, los puestos de salud. Y también debe identificar cuál es el hospital más cercano en caso de que la emergencia no pueda ser, por situaciones de horarios, tal vez atendida en ese lugar. Y también la mujer debe conocer cómo hacer un adecuado seguimiento del embarazo. Debe conocer cuándo deben ser sus citas siguientes, cuándo se tiene que hacer una ecografía, qué medicamentos debe tomar durante el embarazo y qué medicamentos no puede tomar durante el embarazo. Entonces, es necesario que las mujeres tengan un acercamiento un poco mayor con el personal de salud y conozcan los signos de alarma y a dónde acudir. Excelente, muchas gracias, Juan. Ya con esta pregunta cerramos. De paso, quiero agradecer muchísimo a todos los que se están conectando, que nos están mandando comentarios muy positivos sobre la charla. Una pregunta que ahora nos hacen es, ¿existe alguna diferencia o algún factor que ayude más o menos el hecho de tener un parto, en este caso, un parto natural versus una cesárea? ¿Hay alguna diferencia en que se lleve a cabo un parto natural o una cesárea en este contexto del COVID? ¿La cesárea ayuda más que el parto natural? ¿O qué diferencias habría para tomar en cuenta con respecto a lo que pueda ocurrir con estos dos tipos de partos si tomamos en cuenta el contexto de la pandemia y del COVID, ¿no? Entonces, con esa pregunta cerraríamos. Bien, lo ideal y lo natural es un parto normal, un parto vaginal, considerando las posiciones como posiciones verticales, como las posiciones más fisiológicas. Sin embargo, en las mujeres que ya se encuentran enfermas con COVID-19, en las cuales tienen una afección pulmonar, es decir, hay una neumonía viral y se encuentran delicadas de salud, por la situación de salud de la madre se ha favorecido realizar una cesárea. Pero en este momento, al igual que durante toda la vida, lo más natural es que una mujer tenga su parto por vía vaginal, es decir, un parto normal, con un acompañamiento por el personal de salud y que esté acorde a sus creencias
o a su cultura. La cesárea estaría restringida para aquellas mujeres que hayan tenido un embarazo de riesgo, aquellas mujeres que hayan tenido una cesárea previa en los últimos 5 años y aquellas mujeres que se encuentren gravemente enfermas o que se tenga que interrumpir el embarazo precautelando la vida de la madre. No está indicado que en estos tiempos de COVID-19, en estas épocas de pandemia, el nacimiento por cesárea sea preferible o sea el más indicado. Al contrario, debemos seguir atendiendo los partos para que sean la experiencia más bonita de una familia, más bonita de una mujer y que esté acorde a la cultura de cada sitio. Perfecto. Agradecerte mucho, Juan. Ha sido una charla excelente. Hemos tenido una acogida muy buena y ha sido, sobre todo, yo creo, muy clara y muy precisa todos los consejos que nos has compartido el día de hoy. Dejar abiertos los canales. El doctor Juan Galarza es uno de nuestros monitores que trabaja, en este caso, en Ecuador. Tenemos nosotros un trabajo en 4 países: Ecuador, Bolivia, Honduras y El Salvador. Y nosotros tenemos durante todo el año, en este momento también, abiertos varios procesos de formación, donde nosotros lo que hacemos es formar tanto a profesionales como a líderes comunitarios, justamente en prevención de enfermedades y deficiencias prenatales y postnatales. Nosotros al momento tenemos 3 niveles de formación: un nivel diplomado, que se aplica en los casos de los 3 países, de Honduras, Bolivia y El Salvador. En el caso de Ecuador es un curso avanzado. Tenemos un nivel medio, donde se trabaja más el tema de embarazo adolescente y se trabaja sobre todo con el sector educativo. Y un nivel básico, en el cual nosotros hacemos énfasis en el trabajo con comunidades. Y en este caso, la educación popular y la mediación pedagógica son los ejes con los cuales nosotros trabajamos nuestro proceso de formación. La gente que está formada con nuestro proceso en la Fundación Deval, lo que hace es poner en práctica esos conocimientos y llevarlos a la población meta. Nuestra población meta son hombres y mujeres en edad reproductiva. Entonces, les invitamos a que sigan nuestros medios, que en el Facebook planteen en este caso la conversación, que esto no se quede aquí. En 2 semanas más vamos a tener un experto de El Salvador que ya está confirmado. Y dejamos abiertos todos los canales: nuestro Facebook, nuestro YouTube, nuestro Instagram y absolutamente todo donde nosotros podamos comunicarnos para seguir hablando sobre prevención, que es lo que nosotros sabemos hacer y lo que nos encanta trabajar con todos nuestros grupos de profesionales y de líderes comunitarios dentro de la Fundación Deval. Les dejo con un video y un poco más de información sobre nosotros. Estamos en contacto y muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Hasta la próxima. Genial, ¿eh? Súper, súper. Te felicito. No te había escuchado, Juanita, así ya en el frente de batalla, pero súper claro y muy concreto. O sea, te manejaste súper bien porque no te alargaste ni nada. Yo a veces trataba de darme rodeos las preguntas para tratar de que tengas más tiempo para pensar la respuesta. A veces me da